Hola, mi nombre es Abisai Ochoa. Sé bienvenido a un video más para mi canal TPNE. Voy a estar haciendo una serie de videos de lectura de unos libros para la preparación del examen de PMP. Esa información también es de mucha utilidad para quienes el día a día dirigen equipos. Entonces, esta información realmente voy a estar haciendo una lectura fiel del archivo, por lo que recomiendo que puedas utilizar esta información a la par de que quizás estés haciendo otras actividades como ejercicio, quizás ahí haciendo unas actividades de limpieza y puedas utilizar este, esta información a manera de un tipo de audiolibro para que puedas también estar escuchando esto mientras realizas actividades en paralelo. No obstante, pues esta información también puede estar disponible en lectura para que puedas ir viendo lo que está escrito en los documentos. Comencemos. Tema A. Construir un equipo. Se necesita talento, habilidad y gente que pueda poner en marcha el proyecto. Echemos un vistazo a lo que se necesita para formar un equipo. Construir un equipo. Encontrar el talento. Dar la motivación y la inspiración para que den lo mejor de sí mismos. Esta es su primera y principal responsabilidad. Construyendo un equipo. Gestión de recursos del proyecto incluyen los procesos para identificar, adquirir y administrar los recursos humanos necesarios para completar con éxito un proyecto. La gestión de recursos es el área de gestión de proyectos centrada en la categorización, asignación, gestión y liberación de recursos humanos. Equipo de proyecto. Definición. Un equipo del proyecto es un conjunto de personas que apoyan al director del proyecto en la realización del trabajo del proyecto para lograr sus objetivos. Los roles en el equipo del proyecto pueden ser miembros de gestión del proyecto, que ejecuten funciones como la elaboración de presupuestos, la planificación, la elaboración de informes y de control, la gestión de riesgos y las comunicaciones del proyecto. Este rol puede contar con el apoyo de un PMO. Miembros del personal del proyecto, que realizan el trabajo para crear los entregables del proyecto. Especialistas de apoyo, que realizan trabajos para desarrollar el plan de gestión del proyecto. Estos roles pueden ser de tipo jurídico, logístico, de ingeniería, de pruebas, etc. Socios empresariales, que apoyan la asociación empresarial. Equipos del proyecto. Como parte fundamental de la gestión de recursos del proyecto, debes ser capaz de hacer lo siguiente: estimar, adquirir y gestionar equipos de personas. Estimar los demás recursos que necesitarán los miembros del equipo para realizar el trabajo. Conseguir a la gente. Desarrollar el equipo, mejorar sus competencias, facilitar las interacciones y crear un entorno de trabajo en equipo eficaz. Realizar un seguimiento del rendimiento del equipo, crear y ejecutar mejoras basadas en la retroalimentación, resolver problemas y gestionar los cambios de personal del equipo. Requisitos de los miembros del equipo del proyecto. Estas son algunas de las principales consideraciones que debe de tener en cuenta al crear un equipo. El equipo deberá tener suficientes conjuntos de habilidades relevantes para realizar el trabajo y producir los resultados deseados. Trate de evitar los puntos únicos de falla donde solo un recurso tiene la habilidad necesaria para realizar un tipo particular de trabajo. Utilice lo que se denomina especialistas generalizados, que tienen una competencia básica, pero cuentan con habilidades generales en otras áreas que pueden ser aprovechadas según lo necesite el equipo para apoyar sus objetivos. Además de los propios miembros del equipo, tendrá que identificar los demás apoyos físicos que los miembros del equipo necesitarán para poder actuar. Equipos, derechos de acceso, etc. El proceso de planificación de la gestión de recursos abarca tanto la planificación de los miembros del equipo
como la de los recursos físicos que esos miembros del equipo necesitarán para actuar. Interesados. Definición. Un interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibir que se ve afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio. Los interesados en un proyecto, como su nombre indica, tienen un interés en el proyecto y en sus entregables. Debe ser capaz de realizar las siguientes tareas. Identificar a los interesados. Planificar la participación de los interesados. Gestionar a los interesados. Supervisar el compromiso de los interesados. La gestión de la influencia y el compromiso de los interesados a lo largo del proyecto tendrá un gran impacto en los resultados y el éxito del mismo. Por eso es necesario comprometerse con ellos de forma estratégica. Los interesados pueden tener intereses, necesidades, prioridades y opiniones contrapuestas. Puede tener visiones contradictorias sobre los resultados del proyecto, por lo que gestionarlos cuidadosamente es una parte importante de su rol. Interesados en el proyecto. Los interesados asumen una gran variedad de roles y responsabilidades en un proyecto y pueden incluir miembros del equipo del proyecto, clientes, usuarios finales y muchos otros individuos y grupos de personas. Los interesados pueden o no participar activamente en el trabajo del proyecto y pueden verse afectados por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Identificación de los interesados. Identifique a los interesados internos y externos de un proyecto lo antes posible. Conozca cuáles son sus necesidades y asegure su participación en la definición de los parámetros y los criterios de éxito del proyecto. Aunque puede ser difícil negociar un consenso al principio del proyecto, es mucho menos doloroso y costoso que llegar al final del proyecto solo para enterarse de que las necesidades de alguien no fueron satisfechas o fueron mal interpretadas. Los interesados son las personas más capacitadas para ayudar a que el proyecto tenga éxito, ya que tienen un interés específico en los objetivos del proyecto y su éxito. Una vez creados el plan de gestión de las comunicaciones y los planes de participación de los interesados, deben describir a los interesados y el modelo de participación previsto. Identificación de los interesados. Herramientas y técnicas. Identifique regularmente a los interesados en el proyecto y analice y documente la información pertinente relativa a su interés. Participación. Interdependencias, influencia e impacto potencial en el éxito del proyecto. A medida que el proyecto avanza, los registros de cambios, los registros de incidencias o los documentos de requisitos también pueden desvelar otros interesados. Las listas de interesados pueden verse afectadas por diferentes factores en el entorno organizativo. Las plantillas existentes y los registros de interesados de proyectos anteriores pueden ser útiles. Registro de interesados. Definición. Es la lista de personas u organizaciones que participan activamente en el proyecto cuyos intereses pueden verse afectados negativa o positivamente por la realización o la conclusión del proyecto y cuyas necesidades o expectativas deben tenerse en cuenta. Documentos como el análisis del negocio y el plan de gestión de beneficios debe proporcionar los nombres de los interesados. Registro de los interesados. Vamos a requerir dentro de este registro el nombre u organización. Los interesados pueden ser personas o entidades. Rol en el proyecto. Se refiere a la posición en el proyecto o cargo en la organización. Requisitos principales. Se refiere a cuáles son los requisitos del proyecto que les preocupan. Expectativas. Tome nota de sus expectativas del proyecto. Habrá aprendido esto durante una entrevista, por ejemplo. Influencia. Se refiere a qué grado de impacto puede tener este interesado en el proyecto,
Use términos descriptivos y asegúrese de que todos entiendan lo que significan los términos. Áreas de interés. Tome nota de las áreas del proyecto en las que se espera que tengan aportaciones o interés, interno o externo. ¿Su rol es dentro de la empresa o no? Partidario. Tome nota de la visión de este actor sobre el proyecto. ¿Es comprensivo, tolerante, resistente, crítico, etcétera? Utilice términos descriptivos para que esta información pueda ser útil. Matriz RACI. Definición. Un gráfico RACI es un tipo común de matriz de asignación de responsabilidades, RAM, que utiliza estados de responsable, autoridad, consultor, informado, para definir la participación de los interesados en las actividades del proyecto. RACI significa responsable, autoridad, consultor, informado. Nota. El gráfico RACI también se denomina RACI, donde la S significa soporte. En la siguiente diapositiva se presenta un caso de uso sobre la producción de placas de circuito. Ejemplo de gráfico RACI. La matriz RACI ayuda a identificar quién es responsable de tomar decisiones y cómo se apoya a las personas responsables. RACI generalmente se usa para brindar claridad sobre los roles y las responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo del proyecto. Evaluación de las habilidades del equipo. El director del proyecto debe realizar una evaluación de los miembros del equipo en cuanto a sus habilidades, aptitudes, actitudes, estilo de trabajo y otras características. Las evaluaciones de los miembros del equipo y del equipo holísticamente le permiten al equipo identificar sus fortalezas y debilidades, ayudar a evaluar las oportunidades de mejora, generar confianza y a establecer mecanismos de comunicación. Estos pueden ayudar a identificar mejor las preferencias del equipo, aspiraciones, proceso y organización de la información, procesos de toma de decisiones e interacciones con otros miembros del equipo. Herramientas de asignación previa. Estas son algunas formas de evaluar a los miembros del equipo. Hay una serie de herramientas y técnicas para apoyar las evaluaciones de habilidades. Estas pueden incluir encuestas actitudinales, evaluaciones específicas, entrevistas estructuradas, pruebas de habilidad y grupos de opinión. Diversidad, equidad e inclusión, DEI. Diversidad, equidad e inclusión, o DEI, es un componente o iniciativa de recursos humanos establecido en la mayoría de los lugares de trabajo globales. Aquí debemos enfatizar que cada proyecto individual tiene diversidad. Las personas proceden de diferentes orígenes, género, idioma, capacidad o discapacidad, nacionalidad, etc. Las iniciativas DEI trabajan para establecer lugares de trabajo equitativos y psicológicamente seguros, que es un elemento de práctica en Discipline Agile. Debe buscar crear un ambiente que aproveche esta diversidad y construya un entorno de confianza mutua en el equipo. Los objetivos de desarrollar DEI pueden incluir mejorar el conocimiento y las habilidades del equipo para reducir costos, tiempo y mejorar la calidad. Mejorar la confianza para elevar la moral del equipo, reducir los conflictos y mejorar el trabajo en equipo. Crear una cultura colaborativa para mejorar el desempeño individual y del equipo y facilitar la formación cruzada y la mentoría. Capacitar al equipo para que participe en la toma de decisiones y sea dueña de sus soluciones. Plan de gestión de recursos. Definición. El plan de gestión de recursos es un componente del plan de gestión del proyecto que describe cómo se adquieren, asignan, supervisan y controlan los recursos del proyecto. Plan de gestión de recursos. Parte del plan de gestión de recursos del equipo del proyecto incluirá un cronograma de recursos. El plan de gestión de recursos podría abarcar lo siguiente: identificación de recursos, adquisición de recursos, roles y responsabilidades,
Roles, la función de la persona en el proyecto, autoridad, derechos para usar recursos, tomar decisiones, aceptar entregables, etc. Responsabilidad, tareas asignadas a realizar. Competencia, habilidades y capacidades requeridas para completar las actividades deseadas. Organigrama del proyecto. Define los miembros del equipo del proyecto y sus relaciones jerárquicas. Gestión de recursos del equipo. Orientación sobre el ciclo de vida de los recursos del equipo. Cómo se definen, se dotan de personal, se gestionan y finalmente se liberan. Estrategias y requisitos de formación. Métodos que se deben utilizar para el desarrollo del equipo. Controles de recursos para la gestión de los recursos físicos del apoyo al equipo. Plan de reconocimiento. Cómo se recompensa y reconoce a los miembros del equipo. Cuando el director del proyecto y el equipo estimen los recursos de las actividades, elaborarán un calendario de recursos que identifique lo siguiente: días laborales, turnos, horarios, fines de semana y festivos, disponibilidad de recursos físicos, cuándo y durante cuánto tiempo estarán disponibles los recursos durante el proyecto, atributos como habilidades, niveles de experiencia y geografías. Equipos virtuales. En la actualidad, muchos equipos de proyectos son equipos virtuales, con miembros que no están ubicados en el mismo lugar. Equipos virtuales. Se definen como un grupo de personas con un objetivo compartido que cumple sus roles con poco o ningún tiempo de reunión presencial. Crean oportunidades para encontrar miembros del equipo con mayores habilidades, a menor costo, y permite que un proyecto evite los gastos de traslado. Crean retos para la gestión de las comunicaciones y permiten un rendimiento eficaz del equipo. Pueden aprovechar las soluciones tecnológicas para facilitar las comunicaciones cara a cara, almacenar y compartir archivos, crear discusiones en hilo y wikis, y gestionar el calendario del equipo. Puede ser difícil por varias razones que incluyen: la unión y la identidad del equipo pueden ser difíciles de crear cuando los miembros del equipo están dispersos geográficamente, ya que puede ser difícil encontrar formas de proporcionar un sentido de espíritu de equipo y cooperación. La comunicación y el intercambio de información tienen que depender de varias formas de tecnología, porque los equipos no pueden reunirse cara a cara. Sin embargo, gestionar la colaboración electrónica para que todos los miembros del equipo puedan transmitir y acceder a la información de forma fiable puede ser un reto. Como los roles, los informes y el rendimiento pueden ser más difíciles de seguir en un equipo disperso, las contribuciones individuales pueden pasarse por alto. Consideraciones del equipo virtual. Sigamos y completemos este diagrama de flujo sobre el trabajo en los equipos virtuales. Asignar responsabilidades del proyecto. La definición de las responsabilidades dentro del equipo del proyecto dependen de una serie de factores. Los equipos que utilizan un enfoque tradicional definen y delegan explícitamente las responsabilidades individuales y de equipo como parte de una estructura general de desglose del trabajo, mientras que los equipos que utilizan un enfoque ágil o híbrido se autoorganizan y los miembros del equipo determinan quién realizará el trabajo, ya sea a través de la asignación o la autoorganización. Las comunicaciones abiertas y la colaboración efectiva son fundamentales para adaptar el enfoque a las necesidades del proyecto y del equipo. Sin embargo, en general, la identificación de un recurso adecuado para desempeñar una responsabilidad podría basarse en lo siguiente: experiencia. ¿El miembro del equipo tiene la experiencia relevante para llevar a cabo la actividad? Conocimiento. El miembro del equipo tiene información relevante sobre las necesidades del cliente, implementaciones anteriores y los matices de este proyecto. Habilidades. ¿El miembro del equipo tiene habilidades relevantes? Actitud. ¿El miembro del equipo tiene la capacidad de colaborar con los otros miembros del equipo? Factores internacionales. Considere la ubicación de los miembros del equipo, la zona horaria y las necesidades de comunicación.
Tarifas. Cada recurso tiene un factor de costo. Esto explica cómo se trabaja con el factor de costos de los recursos. El director del proyecto es responsable del presupuesto y los desembolsos del proyecto. Los requisitos de recursos deben cumplirse utilizando el recurso más rentable, dadas las necesidades del proyecto, la disponibilidad de recursos y otros factores. Asignación de recursos. El director del proyecto debe documentar los miembros del equipo asignados al proyecto, sus roles y responsabilidades, y puede incluir un directorio del equipo del proyecto, organigramas del proyecto y calendarios del mismo. Estas asignaciones constituyen una parte importante del plan de gestión del proyecto y su alcance es más amplio que el del plan de gestión de recursos. Los detalles de la asignación de recursos en el plan para la dirección del proyecto incluyen miembros del equipo asignados al proyecto, sus roles y responsabilidades, directorio del equipo del proyecto, organigramas del proyecto, cronogramas del proyecto. Nutrir el rendimiento del equipo. Cuando esté formando su equipo, debe pensar con antelación cómo lo va a apoyar. Ese es el último tema de la lección 4, pero debe planificarlo durante esta etapa. Transferencia de conocimientos en y entre equipos. Haga un plan sobre cómo capturará y compartirá el conocimiento dentro de su equipo y luego póngalo a disposición de equipos simultáneos o futuros. Echemos un vistazo a cómo los directores de proyecto configuran equipos para compartir y transferir conocimiento con éxito. Facilite la colaboración y promueva la visibilidad del trabajo. Gestione el intercambio de conocimiento entre los miembros del equipo, especialmente en los equipos virtuales. Compruebe en el acta de constitución del equipo los métodos de intercambio de conocimientos, incluyendo frecuencia de las actualizaciones, control de versiones, herramientas de apoyo y enfoque acordado para su uso. Utilice los radiadores de información para proporcionar una visibilidad perfecta del estado del proyecto en toda la comunidad de interesados. Tema B. Definir las reglas básicas del equipo. Para que el equipo se desempeñe de manera efectiva, deben definir colectivamente las reglas básicas del proyecto en función del contexto, como las reglas organizacionales y la dinámica del equipo. Definir las reglas básicas del equipo. Una vez que hemos construido el equipo, el siguiente paso es establecer reglas básicas de trabajo. Normas de los equipos. Las normas del equipo son los estándares de conducta acordados para todos los miembros del equipo del proyecto. Establezca estas normas al principio del proyecto para preparar los escenarios para una gama adecuada de comportamientos y acciones. Las normas del equipo son un conjunto compartido de reglas mutuamente acordadas. Es un medio para mantener un estándar y responsabilidad en caso de problemas. Alinee las normas de su equipo con el Código de Ética y Conducta Profesional del PMI. Código de Ética y Conducta Profesional del PMI. El Código de Ética y Conducta Profesional del PMI describe las expectativas de comportamiento ético y profesional de cualquier persona que trabaje como profesional de la gestión de proyectos. Las 4 más importantes son responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. Los equipos deben de adoptar un conjunto de ética similar que establezca las expectativas entre los miembros del equipo en cuanto a la honestidad, la integridad y el compromiso de apoyar los objetivos del equipo de forma ética. Acta de constitución del equipo. Definición. El acta de constitución del equipo es un documento que permite al equipo establecer sus valores, acuerdos y prácticas a medida que realiza su trabajo en conjunto. Acta de constitución del equipo. Una buena acta de constitución del equipo debe de incluir los valores compartidos del equipo, las directrices para la comunicación del equipo y el uso de las herramientas, cómo toma las decisiones el equipo, cómo el equipo resuelve los conflictos cuando surgen desacuerdos,
cómo y cuándo se reúne el equipo, otros acuerdos de equipo, como las horas compartidas, actividades de mejora. Lo ideal es que el acta de constitución sea elaborada por el equipo o al menos con su participación activa. El acta de constitución del equipo puede y debe revisarse y actualizarse periódicamente según sea necesario. Reglas básicas. Definición. Las reglas básicas son expectativas claramente establecidas y escritas sobre el código de conducta de los miembros del equipo. Las reglas básicas incluyen todas las acciones que se consideran aceptables e inaceptables en el contexto de la gestión del proyecto. Las reglas básicas se incluyen en la carta del proyecto. Reglas de juego. Al comprometerse con un conjunto de reglas básicas claramente definidas, el equipo establece las expectativas de rendimiento, disminuye el riesgo de confusión y mejora el rendimiento. Los equipos de alto rendimiento necesitan tener visibilidad sobre el trabajo de los demás, reglas claras sobre las expectativas y las comunicaciones y sobre cómo manejar los conflictos entre los miembros del equipo cuando inevitablemente se producen. Al establecer por adelantado unas reglas básicas claras y decidir cómo se tratarán las infracciones, el equipo se fija unas expectativas y se dota de una herramienta para mantener y normalizar su rendimiento. El director del proyecto busca crear un entorno en el que los equipos puedan rendir con eficacia y generar confianza. Las reglas básicas contribuyen a estos fines al permitir que el equipo se apropie de sus reglas, se fije a sí mismo las expectativas sobre cómo funcionará el equipo en conjunto y establezca mecanismos eficaces para manejar los conflictos que inevitablemente se producirán. Los objetivos clave son facilitar la colaboración eficaz del equipo, promover la visibilidad del trabajo y el progreso, permitir que el equipo se autoorganice y se autogestione en la medida de lo posible. Habilidades de negociación. Cada equipo negociará roles y responsabilidades, prioridades, asignaciones y entregables. Todos los miembros del equipo deben desarrollar buenas habilidades de negociación entre ellos y con otras partes interesadas según sea necesario. Comunicación interna y externa de los miembros del equipo. El equipo deberá mantener una comunicación regular con los interesados ajenos al equipo. En muchos casos, el equipo del proyecto puede tener dependencias con otros equipos externos y será necesaria la colaboración para garantizar la eficacia de las expectativas, es decir, la gestión entre los distintos interesados. Parte de un acta de constitución del equipo puede incluir protocolos de comunicación dentro del equipo, reuniones de equipo, calendarios compartidos, etcétera, así como comunicación periódica con partes interesadas externas para generar retroalimentación, administrar dependencias y garantizar la alineación. Gestión de conflictos. El conflicto es inevitable, pero las reglas básicas claramente establecidas pueden ayudar a evitar o mitigar el conflicto. El equipo debe centrarse en sus valores fundamentales al abordar violaciones graves. La responsabilidad, las expectativas compartidas y la transparencia son primordiales. Directrices. Gestione y rectifique las infracciones de las reglas básicas. Cuando el equipo establece sus estatutos, fija las expectativas de las reglas básicas sobre el funcionamiento del equipo y los métodos que utilizará para gestionar los conflictos que se produzcan. En caso de violación de las normas básicas del equipo, el equipo y el director del proyecto deberán evaluar la posibilidad de corrección. Si la infracción es grave y es buena idea definir los niveles de infracción, el equipo puede tener que destituir o sustituir al miembro del equipo infractor. Tema C. Negociar acuerdos de proyectos. Ahora que se ha reunido el equipo, es posible que deba facilitar las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre los objetivos del proyecto. Establecer objetivos del acuerdo del proyecto. Se trata de una visión general de cómo podrá supervisar el trabajo de un proyecto y juzgar cuando se ha completado el trabajo.
Es parte importante del acuerdo del proyecto. Es la claridad sobre cómo las partes respectivas informarán y verificarán que se cumplan los objetivos del proyecto. En un proyecto que utiliza métodos tradicionales, se identifica cada entregable y se identifican criterios objetivos de aceptación para cada uno. En un proyecto ágil, dado que los entregables reales variarán a medida de que se vaya añadiendo a la lista de productos, se cambia la prioridad, etcétera. Cada historia debe tener unos criterios de aceptación claramente definidos y aprobados por el cliente. El proyecto también puede especificar una definición de hecho para el proyecto, lanzamientos, iteraciones e historias de usuario. Acuerdos. Ayudan a definir las relaciones entre un proveedor de servicios interno o externo y el usuario final. Describen el nivel de servicio que se espera del proveedor de servicios. Pueden incorporar las expectativas de utilidad del servicio, rendimiento funcional y la garantía del servicio, incluyendo la disponibilidad, la velocidad, la seguridad, la continuidad y otras expectativas de usabilidad. Pueden presentarse como contratos, memorándums de entendimiento, MOU, acuerdos de nivel de servicio, SLA, cartas de correspondencia verbal o por correo electrónico. Los SLA rigen un servicio después de que se entrega un proyecto y definen el nivel esperado de rendimiento. Lo ideal es que los SLA eficaces reflejen métricas orientadas al negocio, incluyendo aspectos como el procesamiento de las transacciones, la satisfacción del cliente, etc. Llegar a acuerdos en las negociaciones. Como aprendimos en el primer tema, las negociaciones son discusiones que tienen como objetivo llegar a un acuerdo. Como parte de una adquisición externa, el acuerdo puede especificar los derechos, obligaciones y términos de una compra para facilitar un acuerdo mutuo antes de firmar un contrato. Las soft skills o habilidades blandas como la escucha activa son extremadamente útiles durante las negociaciones. Estrategia de negociación. Si bien una negociación externa debe ser dirigida por un miembro del equipo de adquisiciones autorizado para firmar contratos, el director del proyecto y los miembros del equipo del proyecto le ayudarán cuando sea necesario. Si usa un enfoque de proyecto tradicional, esfuércese por describir claramente los entregables previstos del proyecto, cómo se medirán la finalización y la calidad y cuál será el costo. En un enfoque más ágil, los entregables exactos serán variables a medida de que el cliente modifique, añada y vuelva a dar prioridad a los elementos de su lista de productos. Por lo tanto, debe asegurarse de que los niveles de rendimiento de los entregables estén definidos y acordados. Negociaciones. Esta lista de elementos comprende lo que utilizamos para llegar a acuerdos en una negociación y también lo que se produce como resultado de un acuerdo. Técnicas de priorización. Cuando se piensa en el trabajo que hay que hacer para producir los entregables o resultados del proyecto, hay que priorizar. Se puede pedir a los gestores de proyectos que ayuden al cliente a priorizar la lista de trabajo. En este caso, se puede utilizar una técnica de priorización. Las técnicas de priorización incluyen lista de producto. En los enfoques ágiles se mantiene y gestiona una lista de productos pendientes. La lista de producto es propiedad del cliente o del propietario del producto en Scrum y refleja una lista de capacidades deseadas, descritas como historias de usuarios, y una lista priorizada con los elementos que tienen el mayor valor empresarial y el mayor riesgo empresarial en primer lugar. Modelo Kano. Identificar ciertas características o capacidades como básicas de rendimiento o de emoción ayuda a priorizar qué capacidades son realmente imprescindibles, qué características pueden crear diferenciadores competitivos significativos, etc. Análisis Moscú.
MSCV. Clasificar las características como must have, should have, could have y won't have deben tener o deberían tener, podría tener y no tendrá por ahora. Esto ayuda a los clientes a organizar sus pensamientos sobre cuáles son las capacidades realmente imprescindibles y permite la identificación de un producto mínimo viable, MVP. Comparación por pares. Se observa a cada par de historias y prioriza una sobre las demás. Método de 100 puntos. Cada interesado recibe 100 puntos y puede utilizar sus puntos en todas las historias que luego dan una prioridad ponderada cuando se combinan. Informes de desempeño. Parte de la negociación consiste en definir cómo se captará el rendimiento del proyecto y cómo se informará de él. Algunos ejemplos de métricas podrían ser porcentaje de trabajo completado, métricas de calidad y desempeño técnico, inicio y finalización de las actividades programadas, solicitudes de cambio, defectos, costos y duraciones reales. Los datos de rendimiento del trabajo se definen como las observaciones y mediciones sin procesar identificadas durante las actividades que forman parte del trabajo del proyecto. Los datos sobre el rendimiento del trabajo se integran y contextualizan en informes que deben generar decisiones, plantear problemas, acciones y concienciación. Los proyectos ágiles también pueden incluir historias completadas y aceptadas, seguimiento del progreso utilizando la lista de producto, entrega de historias por parte del equipo en función de planes de iteración. Juicio de expertos. Definición. El juicio de expertos es un elemento clave de muchos procesos de gestión de proyectos. Expertos. Como parte de la negociación de un acuerdo de proyecto, el director del proyecto necesita identificar los expertos en la materia pertinentes para utilizarlos durante el proyecto, ayudar a evaluar las necesidades, identificar posibles soluciones y enfoques, garantizar la comprensión del contexto más amplio del proyecto. Calendarios de recursos. Definición. El calendario de recursos identifica los días laborables, los turnos y cuándo los recursos específicos están disponibles para el proyecto. Calendarios de recursos. Utilice un calendario para determinar la disponibilidad de recursos durante un periodo de actividad planificado. Luego, tenga esto en cuenta al estimar las actividades del proyecto. El calendario también puede identificar los atributos clave de los recursos, como las habilidades y los niveles de experiencia, para determinar si los recursos con las habilidades adecuadas para llevar a cabo ciertos tipos de trabajo estarán disponibles durante diferentes aspectos del proyecto. Revise el desempeño del equipo e identifique lecciones aprendidas con regularidad. Puede que piense que este no es una tarea que deba realizarse antes del inicio del proyecto, pero lo es. En el contexto de la estimación de los requisitos del proyecto y la negociación, las métricas sobre el rendimiento del equipo y las lecciones aprendidas de los proyectos actuales o pasados son útiles. Por lo tanto, asegúrese de planificar las revisiones del desempeño del equipo y asegúrese de que las lecciones aprendidas o las retrospectivas del proyecto sean parte de la estrategia de su equipo de proyecto. Estos datos serán útiles en el momento actual y en el futuro. Registro de lecciones aprendidas. Definición. Un registro de lecciones aprendidas registra los conocimientos adquiridos durante un proyecto para que puedan utilizarse en el momento presente y también convertirse en un artefacto para su uso posterior. Lecciones aprendidas. Un equipo de proyecto eficaz debe revisar periódicamente su rendimiento e identificar mejoras específicas que aumenten la eficiencia y la eficacia general del equipo. Este registro puede mejorar el rendimiento del proyecto del equipo y potencialmente el de otros equipos y otros proyectos también. Los equipos ágiles programan una ceremonia llamada retrospectiva
al final de cada iteración para identificar posibles problemas, soluciones y mejorar los procesos que utiliza el equipo para mejorar su rendimiento general. Intervalos especiales. El tiempo de inactividad durante el trabajo a menudo causa interrupciones y angustia, así que asegúrese de identificar e incluir las razones del tiempo de inactividad en sus negociaciones y acuerdos para el trabajo del proyecto. Los periodos de blackout o go live suelen ser necesarios durante la producción del trabajo. Tema D. Capacitar a los miembros del equipo y a los interesados. Al formar equipos, es fundamental comprender las competencias necesarias e identificar las fortalezas individuales y del equipo. Esto incluye habilidades, conocimientos, prácticas de trabajo, cualquier aspecto o característica que promoverá el éxito del proyecto. Además, debe identificar los desafíos que el equipo deberá superar para obtener un mejor desempeño. Utilice una técnica como el análisis DAFO o FODA, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, para identificar las fortalezas y debilidades del equipo que pueden abordarse durante el proyecto. Herramientas para la toma de decisiones en equipo. La toma de decisiones es una función esencial en todos los equipos. Tiene que tomar decisiones sobre las actividades, los riesgos, las estimaciones y muchos otros desafíos. Formar un equipo incluye decidir cómo va a tomar las decisiones el equipo y cómo manejarán la resolución de conflictos cuando surjan desacuerdos. A medida que se produce el acta de constitución del equipo inicial, el equipo debe abordar la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una técnica de ideación. Capacita a los miembros del equipo y a los interesados al permitir que todos se involucren en la generación de ideas que conducen a soluciones y decisiones. En la lluvia de ideas, un facilitador trabaja con el equipo para identificar una serie de posibles soluciones a un problema determinado y luego realiza varios tipos de análisis para ayudar al equipo a seleccionar las alternativas más adecuadas. Estimaciones. La estimación de las tareas debe ser realizada por las personas que realizan el trabajo. Son las más cercanas a él y las que mejor conocen los riesgos, el nivel de esfuerzo y las posibles dificultades asociadas a la tarea. Existen algunos métodos para estimar las tareas. En general, los gestores de proyectos tradicionales utilizan las horas de esfuerzo para identificar la duración de una tarea, a menudo con algunas advertencias. Estimación por tres valores. Calculan el mejor caso, el caso normal y el peor caso. Podrían utilizarse para dar una idea más clara del nivel de incertidumbre y establecer las expectativas de forma adecuada. Los proyectos ágiles tienden a evitar el uso de estimaciones de tiempo absoluto, ya que el nivel de incertidumbre en el trabajo suele ser alto. En su lugar se utiliza una medida relativa como la estimación Story Point o puntos de historia. La estimación de Story Point puede ser útil como una evaluación integrada del riesgo, la innovación y el esfuerzo puro involucrado en la realización de una tarea en particular, porque permite no saber todo lo que hay que saber para proporcionar una estimación de tiempo precisa. Además, esta técnica permite que el equipo tenga un punto de referencia útil para el nivel general de esfuerzo y que el cliente tenga una idea significativa de cuánto trabajo puede realizar el equipo en una iteración. Responsabilidad de las tareas del equipo. Promueva la responsabilidad facultando a las personas para que asuman la responsabilidad del trabajo. Los directores de proyecto eficaces suelen animar a los propios miembros del equipo a autoorganizarse para que determinen el trabajo que debe realizarse para cumplir un objetivo, para que identifiquen cómo realizar ese trabajo y quién debe realizarlo.
Centrarse en la visibilidad y la colaboración mediante el uso de diagramas de Gantt o tableros Kanban. Es fundamental tener visibilidad sobre quién realiza qué tareas y cuándo, para garantizar una colaboración y un uso efectivo de los recursos del equipo. Esto se puede seguir y gestionar como parte de un gran cronograma de proyecto o de forma más sencilla en tableros de tareas del equipo que faciliten la colaboración y promuevan la visibilidad en todo el equipo. Retrospectiva. La mejora continua ha sido durante mucho tiempo un objetivo en todos los aspectos del negocio, pero gran parte del tiempo el trabajo operativo, la extinción de incendios y otras actividades reactivas han desplazado la oportunidad de que los equipos busquen mejores reales en sus procesos y prácticas. Las prácticas ágiles como Scrum han popularizado una ceremonia llamada retrospectiva en la que se reserva un tiempo específico para que el equipo reflexione sobre su desempeño y prácticas, determine y resuelva problemas e identifique mejoras específicas propuestas sobre cómo el equipo trabaja en conjunto. Retrospectiva. Hay literalmente cientos de métodos y técnicas diferentes para realizar una retrospectiva, pero generalmente siguen un modelo como este. Preparar el escenario. Realice algún tipo de actividades de registro para involucrar al equipo. Recopilar y compartir datos, métricas de rendimiento del equipo, análisis de valor ganado, etc. Generación de información. ¿Qué está funcionando? ¿Dónde están los desafíos? Análisis del problema. Toma de decisiones. Acuerde una o dos mejoras, cambios para probar en la siguiente iteración. Cierre. Nueva información, reconocimiento y agradecimiento. Directrices. Evaluar la demostración de la responsabilidad de la tarea. El director del proyecto debe determinar cómo realizará el seguimiento y la gestión de las responsabilidades de las tareas. Como parte del desarrollo de una estructura de desglose del trabajo, EDT, las tareas para producir los entregables deben ser identificadas, preferiblemente por los miembros del equipo que realizarán el trabajo. Cuando se produce un diccionario de la EDT o paquete de trabajo, cada una de las tareas y asignaciones relevantes para producir el entregable se identifican, rastrean y administran. En un enfoque más ágil, la identificación y el seguimiento de tareas generalmente los maneja el propio equipo como parte de la planificación de la iteración. En general, cada una de las historias de usuario comprometidas para esa iteración se descompone en las tareas requeridas que luego el equipo sigue y gestiona mediante un radiador de información como un Kanban o un tablero de tareas a medida que se incorpora el trabajo para su ejecución. El miembro del equipo se apropia de las tareas y trabaja para completarlas. Todo el equipo es responsable de garantizar que todo el trabajo requerido en la iteración se realice para entregar las historias comprometidas para esa iteración. Directrices. Determinar y otorgar niveles de autoridad para la toma de decisiones. En general, es una buena práctica de gestión que las decisiones se tomen en el nivel correcto. Por lo tanto, los directores de proyecto deben delegar las decisiones apropiadas al equipo, mientras mantienen el control y la visibilidad del plan general y el progreso. Permita que los miembros del equipo identifiquen, planifiquen y administren las tareas tanto como sea posible ellos mismos. Ellos son los que están más cerca del trabajo y tendrán la mejor visibilidad de lo que hay que hacer para realizar el trabajo y ofrecer los resultados necesarios. Los equipos que realizan el trabajo también deben estimar el trabajo, especialmente en equipos donde varias personas diferentes comparten la carga de trabajo general. No todos los miembros del equipo pueden realizar una cierta cantidad de trabajo al mismo tiempo. El uso de estimaciones relativas ayuda al equipo a centrarse en el nivel general aproximado de trabajo sin precisar demasiado el número exacto de horas que llevará.
Las estimaciones de horas pueden diferir mucho en función del riesgo, del nivel de innovación requerido y de quién realizará realmente ese trabajo y de sus habilidades y experiencias relativas. Capacitar a los equipos para impulsar su propia mejora. Técnicas como las retrospectivas enfatizan que es importante para el éxito del proyecto que los equipos reserven tiempo para su propia mejora continua. La eficacia que los equipos desarrollan al realizar la mejora continua supera con creces el tiempo reservado para ello. Tema E. Formar a los miembros del equipo y a los interesados. Otro objetivo clave del director de proyecto es asegurarse de que los miembros del equipo y los interesados estén adecuadamente capacitados. Plan de formación y coaching. Para permitir el mejor desempeño de su equipo, la formación y el coaching deben ser una parte integral en las funciones de su equipo. Es posible que los miembros del equipo deban recibir formación en diferentes aspectos del proyecto, el entorno del cliente y el enfoque de la solución. Los usuarios, clientes y otros interesados requerirán formación y otros tipos de transferencia de conocimientos para garantizar el éxito de la incorporación de la solución. Este es un componente crítico del trabajo general de gestión del cambio organizativo necesario para garantizar la preparación del cliente. Formación y coaching. La formación proporciona un desarrollo de habilidades especializado para los individuos y el equipo. El coaching es una relación a largo plazo entre individuos, cuyo objetivo es transferir conjuntos de habilidades y conocimientos de la parte más experimentada a la parte menos experimentada. Plan de formación y coaching. El equipo debe tener un plan de actividades de formación, coaching y mentoría. Aquí hay algunas directrices. Cuando el tiempo es importante. La formación de habilidades para un entregable, producto o servicio debe ocurrir cerca del momento de la entrega, implementación para evitar demoras y garantizar que el cliente acepte el producto o servicio con éxito. ¿Cuál? ¿Cómo decide qué actividades de formación, coaching y mentoría necesita tener para su equipo de alto rendimiento? Un análisis de brechas es un gran método. Formalización a través de la certificación. Considere si el equipo del proyecto o la organización se beneficiarán de obtener certificaciones especializadas. Puede ser una valiosa inversión. Alcance. Además de las habilidades técnicas y prácticas, también considere la formación en habilidades blandas o el intercambio de conocimientos o experiencias. Habilidades en forma de T. Céntrese en capacitar a los miembros del equipo para que se consideren en forma de T. Ya no es suficiente para la mayoría de nosotros ser expertos en un área específica. Necesitamos desarrollar competencias y experiencias en una amplia gama de áreas. Por lo tanto, considere la profundización y la amplitud de los conocimientos de los miembros del equipo. Competencias necesarias. Mencionamos el uso de un análisis de brechas para identificar las competencias requeridas. A continuación, ofrecemos algunos detalles adicionales. Identificar las competencias requeridas antes de ejecutar un plan de formación. Piense en qué habilidades duras y blandas se necesitan. ¿Qué tipo de formación necesitan los distintos interesados? Algunos requerirán una formación más profunda o diferente que otros. Por último, es posible que tenga que adaptar la formación del equipo para asegurarse de que está familiarizado con el negocio del cliente, la cultura, los resultados deseados y el contexto del proyecto. Elementos de la formación. La formación es una forma bien conocida y versátil de impartir conocimientos y habilidades a individuos,
grupos pequeños o equipos completos. Considere las numerosas formas de formación disponibles. Aula dirigida por un instructor, con presencia física o compartida. Aula virtual dirigida por un instructor. Aprendizaje y learning a su propio ritmo. Revisión de documento. Simulaciones interactivas. Formación en el puesto de trabajo. Costo y horario de la formación. Los costos de formación son parte del presupuesto de un proyecto, pero también son elementos que hay que programar. Use un calendario de formación para publicar y respaldar la formación. Asegúrese de que los interesados puedan ver el programa. Facilite y confirme la inscripción a través de, idealmente, la inscripción. Realice un seguimiento de la asistencia con listas de clases. Use el cronograma para administrar el cronograma de formación en consonancia con el del proyecto. Unión y coaching. La unión permite la colaboración entre los interesados. Pueden aprender juntos y dentro de la unión utilizar la colaboración para reforzar conceptos y conocimientos. El coaching fomenta la formación de equipos y la colaboración. El coaching puede producirse de manera informal o bien puede hacerse de manera deliberada. Certificaciones. La formación no siempre conduce a una certificación formal y la certificación no siempre es necesaria. Sin embargo, a veces es útil. Algunas formaciones culminan con una credencial de formación o con una certificación temática, por ejemplo, un certificado o una insignia. Más allá de eso están las certificaciones profesionales. Una certificación de la industria demuestra la credibilidad de la experiencia o habilidad. Las credenciales de la industria son portátiles y pueden ser una recompensa recomendable para el titular de la certificación, ya que esto demuestra sus conocimientos y habilidades a un público más amplio para las oportunidades de ascenso o de empleo. Invertir en una certificación para su equipo les muestra que usted y o la organización le están ayudando a mejorar su conjunto de habilidades. Evaluaciones de referencia y posteriores a la formación. Puede y debe medir la eficacia del entrenamiento. Una técnica para hacerlo es la evaluación de referencia, en la que se proporciona a los asistentes una evaluación previa para medir las habilidades preexistentes y a continuación una evaluación posterior una vez finalizada la formación para demostrar los nuevos niveles de competencia. Directrices. Garantizar la formación. La programación y la obtención de una formación adecuada son solo el primer paso en el rol de un director de proyecto de garantizar que el equipo esté debidamente formado. Algunas otras acciones pueden incluir crear conciencia entre los interesados sobre la formación disponible, crear invitaciones para asistir a la formación, involucrarse con la administración de clientes para obtener su aceptación y compromiso para que sus empleados asistan a los programas de formación, enviar avisos de confirmación de inscripción y recordatorios antes del evento de formación para asegurarse de que no se han olvidado. Crear listas para cada entrega de la formación, capturando las firmas para confirmar la asistencia y la participación en cualquier evaluación previa o posterior. Tema F. Involucrar y apoyar a los equipos virtuales. Los proyectos casi siempre utilizan equipos virtuales. En este tema verá cómo apoyar y ayudar a su equipo virtual a ser eficaz y de alto rendimiento y a evaluar continuamente la eficacia del compromiso de los miembros del equipo virtual. Involucrar y apoyar a los equipos virtuales. Tecnología de colaboración. Se trata de la tecnología utilizada para comunicarse entre los equipos virtuales. Los equipos virtuales necesitan herramientas y tecnología de colaboración, aunque las tecnologías que permiten la planificación,
La colaboración y la comunicación del equipo son importantes, no sustituyen a las buenas actividades de planificación del equipo. Discutiremos esto en unos momentos. Las opciones de trabajo en equipo tendrán implicaciones sustanciales para la tecnología de colaboración. No solo qué tecnologías usa el equipo, sino también cómo usan las herramientas. Por ejemplo, si el equipo valora y prioriza la transparencia, entonces la colaboración y los métodos de trabajo deberán ser muy visibles para todos. Aquí hay una lista de algunas herramientas de colaboración comunes utilizadas para equipos virtuales. Tableros de tareas compartidas y gráficos Burn Down, Burn Up. Trabajo pendientes y completados para promover la visibilidad. Mensajes compartidos y foros de chat para permitir comunicaciones ad hoc rápidas. Repositorios de conocimiento para almacenar documentos compartidos. Herramientas de videoconferencia para crear más oportunidades de colaboración cara a cara. Cualquier combinación de estos tipos de herramientas puede ser útil si su equipo ha decidido cómo usarlas para ayudar al equipo a promover la visibilidad y permitir la colaboración. Necesidades de los miembros del equipo virtual. Pasemos ahora a lo que un equipo virtual necesita para prosperar. La lista comienza con lo básico: un objetivo compartido, un propósito claro, claridad sobre su rol y lo que se espera de ellos. Debido a que el equipo no está ubicado en el mismo lugar, los directores de proyecto de los equipos virtuales dedicarán una cantidad sustancial de su tiempo a derribar muros virtuales para garantizar que los equipos puedan colaborar de manera efectiva y operar como un equipo y, perdón, y no solo como una serie de individuos aislados. Compromisos de los miembros del equipo virtual. Gestionar el compromiso con los miembros del equipo virtual requiere persistencia y un enfoque en una buena dinámica de equipo, especialmente transparencia, responsabilidad y atención activa a las comunicaciones efectivas. Los equipos se comunican mejor cara a cara y hay mucha evidencia de la importancia de poder evaluar el lenguaje corporal y el tono de voz para garantizar que los miembros del equipo hayan aceptado los enfoques que se están utilizando juntos para resolver problemas. Entonces, ¿cómo podemos preparar un equipo virtual para que tenga éxito? Hay dos métodos principales: la inversión en herramientas de videoconferencia y su uso activo permiten que las reuniones del equipo integren mejor todos los aspectos del mismo y que los miembros del equipo se comprometan con sus propuestas de solución. Otra área clave es la visibilidad del trabajo y el estado del trabajo. Incluso un equipo pequeño tendrá problemas para alinear sus actividades de trabajo a menos que se implementen herramientas efectivas para colaborar y promover la visibilidad. Muchas herramientas permiten el uso de tableros de estilo Kanban para visualizar el trabajo que hay que hacer, hacer un seguimiento de este y limitarlo, y anotar cuándo se completaron las actividades de trabajo y se cumplieron los objetivos. Nota: si bien estas tecnologías sin duda pueden respaldar los esfuerzos de su equipo, como el equipo para las herramientas, y que también el uso de las herramientas refleja los valores y prioridades del equipo, es fundamental. Por ejemplo, si el equipo no mantiene actualizada la información en un panel de tareas, siempre estará desactualizado y las personas no podrán tomar decisiones o realizar el trabajo en función de lo que dice el panel, lo que anulará gran parte del propósito. Comunicación. Aunque resulta muy repetitivo decir que la comunicación es clave, claramente lo es. Los equipos exitosos logran el éxito trabajando juntos para ejecutar el trabajo, resolver problemas y producir soluciones. En un equipo virtual, la necesidad de comunicaciones efectivas es aún mayor debido a la falta de oportunidades para el aprendizaje.
para el aprendizaje osmótico, simplemente estando cerca de los otros miembros del equipo. Parte de un acta de constitución del equipo efectivo es tomar decisiones como equipo sobre cómo, cuándo y por qué se comunican entre sí y cuáles son las expectativas compartidas. Esto puede incluir un horario de trabajo compartido para programar las reuniones del equipo, cómo se espera que el equipo utilice y no utilice herramientas como los grupos de discusión con hilos, los depósitos de documentos compartidos e incluso las cámaras web. Un equipo que se ha comprometido consigo mismo a gestionar las comunicaciones de forma eficaz experimentará sobre cómo utilizar las herramientas de la forma más efectiva. El énfasis debe estar en obtener resultados. Las buenas retrospectivas suelen centrarse en las formas específicas en que el equipo puede mejorar la comunicación, la colaboración y el uso de sus herramientas para mejorar la visibilidad. Evaluación del compromiso. Cuando un equipo se involucra por primera vez, se debe tener cuidado al identificar a los miembros del equipo que serán capaces de formar con éxito un equipo de trabajo coherente y trabajar juntos para lograr los objetivos del equipo. Aunque todos los equipos necesitan personas con ciertos conocimientos y capacidades en la materia, el trabajo en equipo, la colaboración y las comunicaciones eficaces son especialmente importantes para saber si el equipo virtual será capaz de actuar con eficacia. Esto es especialmente importante en los equipos virtuales, dado que con el tiempo pueden incorporarse nuevos miembros al equipo. El propio equipo tendrá que pasar por el proceso de volver a formarse, realizar la tormenta de ideas que sean necesarias para producir un nuevo conjunto de normas de equipo y a continuación comenzar el proceso de mejora continua a medida que el equipo se esfuerza por lograr una mayor eficiencia y eficacia. Plan de comunicación. Del mismo modo que el director del proyecto establece un plan de comunicación para relacionarse con otros interesados en el proyecto, debe crearse y ejecutarse un plan de comunicación para el propio equipo. De nuevo, el objetivo es una colaboración efectiva y una visibilidad amplia y precisa de todos los interesados relevantes. Esto puede incluir horarios de trabajo, cuándo se reunirá el equipo, cuándo son las horas compartidas, realizan reuniones de pie diario, organizar reuniones para verificar las tareas pendientes, reuniones de planificación del sprint, revisiones del sprint, retrospectivas. Debe tomar estas decisiones y documentarlas en el plan de comunicaciones. Métodos de trabajo. ¿Cómo actualizan los miembros del equipo el estado en los tableros de tareas del equipo y o en los gráficos de trabajo pendiente? ¿Con qué frecuencia actualizan los miembros del equipo el estado de su trabajo? Métodos de comunicación. ¿Cuáles son sus enfoques de comunicación preferidos? Canales de chat, teléfono, correo electrónico, tableros de tareas compartidas. Planifique las expectativas iniciales de comunicación para el equipo y luego anime al equipo a adoptar sus propias prácticas y experimentar con formas de impulsar mejoras iterativas en sus enfoques de comunicación. Directrices. Implementar opciones para la participación de los miembros del equipo virtual. Las directrices clave para implementar equipos virtuales efectivos incluyen centrarse en la colaboración y las normas del equipo antes de centrarse demasiado en las herramientas. Permita que los miembros del equipo averigüen cómo y por qué necesitan comunicarse y colaborar entre sí. Luego observe cómo pueden ayudar las tecnologías y las herramientas. Reconozca que la formación de equipos en un entorno virtual es difícil, por lo que es fundamental reforzar los compromisos mutuos, los logros y las oportunidades de los equipos. Los equipos virtuales requerirán una cantidad significativa de retroalimentación y refuerzo de las metas y objetivos del equipo, o la colaboración se convertirá rápidamente en un comportamiento y rendimiento individual en lugar de los objetivos compartidos del equipo. Cuando sea posible,
Brinde oportunidades para que los miembros del equipo virtual se reúnan en persona, establezcan relaciones, se diviertan juntos y fomenten su compromiso compartido con los objetivos del proyecto. Herramientas de calendario. Los calendarios compartidos están disponibles en muchas herramientas para ayudar a los miembros del equipo a planificar las reuniones, coordinar la retroalimentación y mejorar la visibilidad de los objetivos del proyecto y el estado de las actividades. En general, las reuniones de timeboxing o caja de tiempo son en buena idea esto. Mejora el enfoque. Anima al equipo a establecer agendas y objetivos claros y ayuda a mantener el trabajo en marcha. Como parte de la formación del equipo, este debe tomar decisiones sobre la mejor manera de gestionar sus calendarios con el objetivo general de promover la visibilidad entre el equipo y los demás interesados. Análisis de la varianza. Debido a que el entorno del equipo virtual es tan complejo y potencialmente desafiante, le conviene evaluar el rendimiento más a menudo. El director del proyecto puede realizar análisis de la varianza de diferentes métodos a medida que el equipo realiza su trabajo. La varianza se define como una desviación, salida o divergencia cuantificable con respecto a un valor de referencia o valor esperado. El análisis de la varianza puede incluir precisión de las estimaciones del equipo, entrega en un sprint o por un hito establecido, desempeño del equipo frente a los objetivos, tal vez medido por los puntos de historia completados o por el éxito del burn down durante una iteración. Los resultados de un análisis de la varianza pueden compartirse con el equipo como parte de una retrospectiva y pueden servir como base para la resolución de problemas, la identificación de lecciones aprendidas y los experimentos propuestos para mejorar el desempeño del equipo en iteraciones posteriores. Use los resultados para motivar y desafiar a los miembros del equipo de manera positiva. Mejores prácticas de los equipos virtuales. Repasemos algunas de las cosas que hemos tratado en este tema. Tema G. Construir un entendimiento compartido sobre un proyecto. Uno de los primeros objetivos a la hora de incorporar un equipo a un proyecto es asegurarse que se llega a un consenso y se apoya el resultado del acuerdo de las partes. Construir un entendimiento compartido sobre un proyecto. Ese es el tema final de esta lección. Un entendimiento compartido es más que el alcance, el cronograma y los objetivos. Es permitir que nuestro equipo comprenda la importancia del proyecto para los objetivos estratégicos de la organización. Visión del proyecto. Una visión es un estado final deseado, a menudo descrito como un conjunto de objetivos y resultados deseados. Cuando comienza un nuevo proyecto, es fundamental tener una visión clara de los objetivos finales deseados. Dependiendo de qué tan bien definidos estén los entregables del proyecto, se puede adoptar un enfoque más tradicional de cascada o un enfoque más ágil. Cuanto más ágil sea el enfoque, más probable es que los componentes específicos de la solución no se entiendan claramente y estén sujetos a cambios. La visión del proyecto debe ser lo suficientemente inmutable como para servir de estrella norte del proyecto. Los distintos componentes pueden cambiar o adaptarse, pero la visión debe ser razonablemente coherente. Muchos proyectos pueden comenzar con la creación de una declaración de visión. Esta puede describir el producto o la solución, los usuarios o consumidores previstos de la solución, los objetivos clave deseados, los elementos diferenciadores de los enfoques de la competencia, las características y beneficios clave, etc. Acta de constitución del proyecto. Definición. Un acta de constitución del proyecto es un documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto
que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y proporciona al director del mismo la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. El iniciador o patrocinador del proyecto es una persona que proporciona recursos y apoyo para el proyecto y es responsable de permitir el éxito del proyecto. Un acta de constitución del proyecto eficaz transmite la razón por la que se inicia el proyecto y cuáles serán sus resultados. Garantiza que se cuenta con el apoyo necesario para el proyecto y otorga la autoridad para aplicar los recursos o las actividades del mismo. Contenido del acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto contiene gran parte de la información que un miembro del equipo necesita para comprender el valor, el contenido y la importancia de un proyecto. Declaración general del proyecto. Otro documento que transmite la intención y la visión de un proyecto es la declaración general. Debería ser breve y clara, captar el objetivo del proyecto, el problema o la oportunidad que resuelve y enumerar los criterios de éxito. ¿Cómo ejecutar el proyecto? Las metodologías tradicionales, ágiles e híbridas se cubren extensamente más adelante. Esto es un resumen. Las metodologías de gestión de proyectos son adaptables y pueden ajustarse a cualquier tipo de proyecto. Debe ser capaz de comprender e identificar las ventajas y la idoneidad de cada enfoque para elegir su forma de trabajar o WOW, el llamado Way of Working. Reunión inicial. Una vez que tengan todos estos elementos en su lugar, es hora de comenzar. Este es el momento del proyecto donde la planificación conduce la acción. Por lo general es una reunión en la que se deben suceder varias cosas. Establecer el contexto del proyecto, ayudar en la formación del equipo, asegurarse de que el equipo esté alineado con la visión general del proyecto. Las actividades del punto de partida de un proyecto pueden incluir definir la declaración de visión, definir el acta de constitución del equipo, facilitar la creación de lo siguiente con su cliente o propietario del producto, redacción de historias de usuario, estimación del esfuerzo, planificación de las prioridades y lista de producto inicial. Planificación de iteraciones. Si ha decidido trabajar en un modo ágil o híbrido, entonces trabajará en iteraciones. Se trata de intervalos de trabajo en los que el desarrollo del producto avanza de forma sucesiva y por fases. En este caso, los equipos realizarán la planificación de iteraciones o la planificación de sprints para revisar las historias de usuario más prioritarias o los resultados clave, hacer preguntas, acordar las previsiones para la finalización de la historia y una vez acordadas, determinar las actividades necesarias para cumplir los objetivos de la iteración. Visión general. Ceremonias ágiles. 1 de 2. Esta es una descripción general de algunos términos utilizados en proyectos ágiles. Scrum es un marco de trabajo ágil para desarrollar y mantener productos complejos con roles, eventos y artefactos específicos. Un sprint es una iteración en caja de tiempo en Scrum. En una reunión de planificación de sprint, el equipo colabora para planificar el trabajo del sprint actual. Visión general, ceremonias ágiles 2 de 2. Realice reuniones diarias breves de 10 a 15 minutos para que el equipo reafirme su compromiso con los objetivos de la iteración, identifique posibles obstáculos y coordine el trabajo del día a día. En una revisión del sprint al final de cada iteración, el propietario del producto y otros interesados del cliente revisan el progreso y reciben comentarios para esa iteración. Un Scrum Master facilita una retrospectiva del sprint para que el equipo identifique las mejoras, revisan los procesos y prácticas del equipo e identifican formas de mejorar el rendimiento y la colaboración. Tablero de tareas. Los tableros de tareas son una forma fantástica de permitir la comprensión
Comprensión compartida. Al hacer que los datos sean visibles, todos tienen acceso a ellas. Esto crea una atmósfera de transparencia e intercambio de información. Consenso. Definición. Llegar a un consenso muestra que el proyecto funciona en modo de colaboración y de toma de decisiones compartidas. No se olvide de utilizar aquí sus habilidades de negociación y en la siguiente diapositiva veamos las formas de conseguir el consenso de forma rápida y justa. Llegar a un consenso. Dependiendo del tipo de problema que se esté tratando de resolver, un método puede ser mejor que el otro. Técnicas de estimación. Los equipos deberán hacer estimaciones de tiempo o esfuerzo durante un proyecto para que todos sepan que estas estimaciones no se hacen de forma arbitraria o autocrática. Podemos emplear una de estas técnicas. Metáfora en programación extrema. Si necesita describir cómo funciona un programa en un proyecto de TI, el equipo puede utilizar una metáfora de programación extrema para poner el concepto en palabras que cualquiera pueda entender. Caja de producto. Juego de colaboración. Otra técnica puede explicar una solución que es la caja de producto. Ella puede funcionar como un discurso de ascensor. Básicamente se trata de fomentar la explicación de una idea compleja por partes para que todos puedan entenderla. Directrices. Llegar a un consenso y apoyar el resultado del acuerdo de las partes. Cuando se llega al consenso, todos deben apoyarlo, incluso si tienen un punto de vista personal diferente. La gente no siempre estará de acuerdo, pero este es el desafío del liderazgo: establecer el escenario para el mejor rendimiento de nuestros recursos humanos y para generar un equipo de alto rendimiento. Fin de la lección 1. Este es el final de la primera lección. La siguiente lección nos lleva al elemento proceso de la gestión de proyectos. ¿Cómo iniciar un proyecto? Retomaremos el elemento personas nuevamente en la lección 4 cuando volvamos al tema de mantener a su equipo motivado y encaminado. Mi nombre es Abisayote y les agradezco haber llegado hasta el final de esta primera lección.